en Zoom. Gracias. Bien, disculpen la demora, tuvimos algunos problemitas técnicos. Vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión del Seminario de Investigación sobre Migración, diálogos entre Ecosur y Guamas Capozalco. En realidad, a nombre de la división y de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y del Departamento de Economía, les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión de nuestro seminario. Sin duda, debemos comenzar agradeciendo la gestión del doctor Luis Alfredo Arriola Vega, que es nuestro colega en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal, quien nos ha hecho el favor de invitar a la doctora Marta García Ortega para realizar una ponencia en el marco de este seminario. Igual también agradecemos las gestiones de la doctora civilitaria Pineda Salazar, organizadora también de este seminario, que nos hizo el favor también de concretar la participación del doctor Iván Cortés Torres, profesor del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa, y que también actualmente está participando en la docencia en nuestra unidad Azcapotzalco. Este seminario tiene como objetivo construir espacios de discusión, espacios de diálogo que aterricen diferentes temas de estudio alrededor de la migración desde diferentes ángulos, como se podrán dar cuenta en función de la presentación que nos haga nuestra moderadora. Convergen varias disciplinas en este tema de estudio. Entonces, desde una mirada antropológica, desde una mirada sociológica, desde también, por supuesto, la mirada de la economía, pues es un enfoque multidisciplinario y transdisciplinario el que queremos desarrollar en estos espacios de diálogo con el Colegio de la Frontera Sur y en particular una línea de investigación que estamos impulsando junto con la doctora Italia, que tiene que ver precisamente con migración, trabajo, desde diferentes perspectivas teóricas, también desde el enfoque marxista, desde el enfoque de la economía política, desde el enfoque de la economía institucional. Entonces, bienvenida doctora Marta, bienvenido doctor Iván. Entonces, pues les doy la más cordial bienvenida a todos. Entonces los dejo con la doctora Italia, quien va a moderar. También, por supuesto, les damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan en la sesión en Zoom y en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Oscar. No sé si cambiamos con el micrófono chiquito. Tenemos ahora esta tecnología muy de influencer, ¿no? Me hace sentir como muy moderna, pero bueno. Okay. Bien, muchas gracias, Oscar, por esa presentación. Yo creo que en términos generales has resumido muy bien lo que nosotros queremos hacer. Y en ese sentido yo quisiera agregar, aprovechando que nuestro auditorio está lleno de estudiantes, que en realidad ustedes saben que la migración es una situación que nos afecta a los países, a México, a Centroamérica, a todos los países. Y entonces, en ese sentido, yo creo que es bien importante que ustedes entiendan que la migración se puede estudiar desde esa transdisciplinaridad, y el día de mañana ustedes son los que van a estar discutiendo estas temáticas. Entonces, traten de aprovechar esta sesión lo máximo posible. Como yo soy moderadora y no quiero acaparar el tiempo que tenemos disponible para esta discusión, me voy a permitir presentar a nuestra primera ponente, a Marta García Ortega. Ella dice que se autoinvitó, pero realmente no tienes ni siquiera que invitarte porque esta es casa abierta al tiempo, y entonces estás bienvenida siempre cuando tú gustes venir. Marta es antropóloga social adscrita en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal, con doctorado en Ciencias Sociales, con especialidad en estudios regionales, migraciones humanas con enfoque de género, etnicidad y movilidad laboral. Tiene experiencia en trabajo de campo en zonas rurales, urbanas y costeras de México, Guatemala, Belice y Estados Unidos.
En la última década ha desarrollado diversas metodologías y proyectos de investigación sobre migraciones laborales y mujeres en distintas modalidades migratorias en México. García, nuestra invitada, es referente en las migraciones nahuas de Guerrero, espero haberlo dicho bien, y ha desarrollado diagnósticos sobre condiciones de trabajo, vulnerabilidad social, atención a la población migrante y estudios sociodemográficos con perfiles laborales de grupos de cosecha y familiares en el sector agroindustrial azucarero. Destacan consultorías especializadas en migraciones femeninas y trabajo digno. Su región de trabajo ha sido la frontera sur de México, en especial con Belice, y ha trabajado con indicadores sociales de intervención y realizado diferentes recomendaciones de política pública a nivel gubernamental y con organizaciones internacionales. Cuenta con publicaciones especializadas y materiales de divulgación científica que ustedes pueden consultar, entre otros los documentales Jornaleros del Azúcar, Un Mundo entre Fronteras y Flores de Caña, ambos que están en línea. En la actualidad es responsable técnica de un proyecto de ciencia de fronteras sobre seguridad humana en las migraciones laborales y perfiles sociodemográficos familiares en Quintana Roo. Y finalmente debo decir que pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 2 en su adscripción en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal. Bienvenida, Marta, y te doy ya la palabra. Muchas gracias. No sé si quieres bueno, está bien. claro. Gracias. Gracias, Oscar. Bueno, agradezco a los colegas, a Italia, a Oscar y al colega Iván que compartir este espacio, y también al doctor Luis Arriola de COSUR, que es el enlace institucional con nosotros allá en las 5 unidades que tenemos en el sur de México. El último dato que se dio fue sobre los documentales. Quiero comentarles que desde hace mucho tiempo, antes de que esto fuera un indicador institucional y que formara parte de la política, digamos, del quehacer científico en México, este tema de la divulgación, ¿verdad?, el derecho a la ciencia. Hemos tratado de hacer difusión, como muchos otros, ¿no?, y muchas otras colegas, de los productos que tenemos, más allá de los artículos académicos, a los que también tenemos que cumplir con estos requisitos, ¿no? Y se mencionó que en este último dato, unos documentales que estoy, ¿cómo decirlo?, me incliné hacia este tema de los documentales a partir de distintas experiencias relacionadas con la fotografía. He realizado exposiciones fotográficas sobre el tema de los cortadores de caña, y también por un ejercicio largo también de periodismo que no lo metí en el currículum, pero donde realicé también fotografía. Bien, a propósito de eso, me gustaría presentarles solo una probada, 3 minutos, menos de 3 minutos, de un tráiler del documental Flores de Caña, que es el último documental que tengo. Ahorita estoy elaborando otro para el de Ciencia de Frontera sobre la alimentación de los grupos de cosecha, a propósito de temas de transición, condicionantes de la salud, por la transición epidemiológica, etcétera. Y otro que ese me encanta, cuando lo tenga quiero venir a presentar. Un video corto, es un video corto porque el de Flores de Caña es el más largo que he hecho, con coproducción con la videasta y cineasta también Mestli Suárez, es una cineasta joven de Bacalar. Yo trabajo en Chetumal, Quintana Roo, y trabajamos estuvo a cargo de la postproducción, y con ella voy a terminar estos el que le comentaba de Ciencia de Frontera, pero el que sí quiero venirles a presumir es uno que se va a llamar, se llama jarocho, una palabra, jarochear, un verbo inventado en Belice, y es etnografía pura, yo diría, no etnografía pura, donde me fui persiguiendo esta palabra del jarocho, ¿no? Yo trabajo en Las Galeras, conozco muy bien también la zona agroindustrial azucarera de Belice, porque está en la frontera con México, en el sur de Quintana Roo, y estando en Las Galeras me dicen, ay, si usted muy bien acá y conoce allá, pero que ya no conoce el jarocho.
el jarocho, sí, el jarocho. ¿Qué es eso? El jarocho es lo que hacemos allá en Belice cuando zaframos, ¿no? Entonces me voy persiguiendo la palabra de jarocho a Belice y me encontré toda una técnica agrícola fabulosa, y ese es el video corto, ese sí lo voy a hacer corto, como de 20 minutos, o menos, y que tiene que estar este año. Entonces se los voy a venir a presumir, para que también vean un poquito del tema de cómo decía Clifford Gertz, un antropólogo muy reconocido internacional, que decía, sí, la joya antropológica, como en una práctica, en un hecho, en un guiño de ojos, diría él, encuentras toda una problemática. Esta técnica agrícola, o más bien esta palabra, este verbo de jarochear, ¿no?, me llevó a encontrar clasificación de productores, el tema de la economía política, ¿verdad? Espero que sean benevolentes con estos coqueteos que tengo sobre esta orientación disciplinaria. Y vaya que, bueno, quisiera venirlo a presentar tan pronto antes de que termine este año. Bien, entonces, sin más, les voy a pasar el tráiler. Apagamos las luces para que se vean mejor. Ay, tal vez aquí no nos aquí. Sí, ven, si quieres, vente. Perdón. Ay, ¿qué? Espérame, no se va a ver nada. ¿Cuántos hombres a veces? Perdón, otra vez, perdón. Son origen de Guatemala, pero por la guerra se vinieron para acá. Costa Rica la privaron de su libertad, 12 años. Cuando no hay zafra, pues ya la mayoría de la muchachada, ella se va retirando de los negocios. No nos dan seguro, no nos dan nada. Allá estuvimos viviendo en la galera. Allá empecé a cocinar para los cortadores. No somos de aquí, venimos de Guatemala. Yo hice el horno como yo lo pude hacer. Muchos años trabajando de cocinero. De 11, ¿verdad? Bueno, gracias. Bueno, esa es una probadita de lo que están interesados en ver el documental. Habla de la inserción laboral femenina en la agroindustria azucarera. Y aquí traigo una provocación a los economistas y sobre todo a ustedes que están ahorita con las mentes frescas y brillantes, ¿no? Desde luego, de no considerar a la agroindustria solo como como decía Mintz, el historiador y antropólogo, ¿no?, de este monstruo que creó la colonia en América, ¿no?
En ese entonces decía, Marx no nos ha dado una respuesta a qué es la agroindustria, si es fábrica o es campo o cómo, ¿no? En este espacio. Pero yo aquí, complejizando el tema, quisiera agregar que la agroindustria es más que campo y fábrica. Es más que el sector primario y el sector secundario, ¿no? Sí, secundario, ¿verdad? Primario y secundario. Sino que también tiene un fuerte componente del sector servicios, ¿no? Entonces, este esquema de la agroindustria es mucho más complejo por la articulación económica que establece la mano de obra, ¿no? Y la misma estructura económica en toda la cadena de valor de este producto, el azúcar. Bien, bueno, pensé mucho en ustedes, la verdad, para esta presentación. Así que voy a agradecer su benevolencia, decía yo, por ese coqueteo con la economía política, y agradeceré mucho sus comentarios al respecto. En general, bueno, de la experiencia personal, cuando yo estoy escuchando otros los intercambios con los colegas, con lo que dicen, pienso más en mis problemas que en los problemas que me están planteando. No sé si les ocurre esto, parece como un mecanismo intelectual que tenemos por ahí, ¿no? Escondido cuando estamos estudiando algo. Y cuando uno pregunta, está pensando en sus problemas, no cuestionando al colega, a menos que cuestione metodología y se va directamente, ¿no? al tema. Pero vaya, entonces esta presentación la preparé pensando en alguna aportación, intercambio que pudiéramos tener. El contenido de esta plática, bueno, está ahí. Voy a hablar de grosso modo del escenario actual de la agroindustria en México, y luego del panorama de la movilidad laboral agrícola Centro-Norteamérica. Y desde luego este mapeo de las rutas de movilidad, de la inserción de los cortadores y cortadoras, de los grupos de cosecha, ¿no? Y un poco sobre los perfiles sociodemográficos de esta mano de obra y sus condiciones de trabajo. Vaya, espero que me alcancen los 20 minutos. Tú me vas a decir, ya llevo 15. Bueno, el contexto. El cultivo de la caña de azúcar es el único que tiene una ley en México. Y tiene una ley porque protege, gestiona las relaciones de la agricultura por contrato, las relaciones económicas, sociales, políticas de la agricultura por contrato, desde un enfoque de integración sustentable. Esto significa que, bueno, se encarga de gestionar y de organizar, coordinar todo el tema de la siembra, el cultivo, la cosecha, su industrialización y la comercialización. Todo esto gestionado a través de distintos actores y un amplio mapa de actores, ¿no? Que bueno, no da tiempo de poner aquí. Esto es lo que se cultiva, estas casi, bueno, 800,000 hectáreas que, si mal no hice las cuentas, porque me pusieron a hacer cuentas ayer, 5 veces la Ciudad de México, casi 6 veces la Ciudad de México, más grande que Colima, toda la superficie de producción de azúcar en México. Con rendimientos estándar, digamos, promedio a nivel internacional, pero es bajo, ¿no? Aquí tenemos 60, ya casi estamos llegando a nivel nacional, pero varía, ¿no? Esto, cuando hablamos de la industria azucarera, sí podemos hablar en términos generales, pero las particularidades regionales y más aún las locales imprimen un sello muy distinto y contrastante a los promedios nacionales, ¿sí? Entonces hay que tener, cada zona cañera, yo hasta diría que cada ejido cañera es muy distinto entre todo el universo de la producción. Bien, entonces decía yo que tenemos a nivel internacional este promedio internacional y estamos por ahí más o menos, pero pues estamos compitiendo con 120 toneladas por hectárea de la producción de Guatemala, ¿no? Y por ejemplo 60 toneladas de rendimiento de donde yo vengo ahorita, por ejemplo de Chetumal, que ha estado muy mal las dos últimas zafras. Estas zafras no les fue nada bien. La penúltima estuvo Quintana Roo en el último lugar. No contrasta con otros rendimientos como en Jalisco, en San Luis Potosí, ¿no? Arriba de 100, por ejemplo, ¿no?
Bueno, el 60% de los terrenos es de temporal, esto ya nos indica algo. Y el 20%, bueno, ahí está, de riego, etcétera. Hay 170,000 productores, menos de 200,000 podemos decir, ¿no? De 180,000, otros hablan de 180,000 y cacho, y el 85% es minifundista. Ustedes pueden imaginar que, por ejemplo, en términos tecnológicos, esto significa un reto por la compactación de tierras para meter tecnología, economía, tecnología, economía en la tecnología. Se producen en 15 estados y en estos municipios, ¿no? 267. Imagínense la importancia. Es un producto básico y un cultivo estratégico global. Sigmund Mills nos habla de cómo el azúcar llegó a constituirse en un producto de necesidad básica para todo el mundo, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo es en México, pero tiene problemas de rentabilidad. Aún así, su importancia estratégica lo obliga pues a generar estos recursos jurídicos, políticos, tecnológicos para mantener aún con estos problemas de rentabilidad, entre otros. La producción de azúcar en México es el séptimo productor, está dentro de los 10, y exportamos a partir del Tratado de Libre Comercio, del nuevo Tratado de Libre Comercio, el famoso TEMEC. Pero fundamentalmente la producción es para consumo interno, es decir, México somos autosuficientes, ¿no?, en azúcar, y así que no nos preocupemos porque no nos sigan dando el atole de arroz bien azucarado en las esquinas de esta ciudad, ¿no? Es que le ponen mucho azúcar. Ni de los pancitos, ni de las galletas, ¿no? Somos bien consumidores de azúcar. Aunque el tema que está atravesado ahí de salud, aunque oficialmente se establece de que no hay evidencia científica para digamos, condenar el consumo de azúcar, ¿no?, el consumo humano de azúcar, ¿no? No hay evidencia todavía, no hay estudios, por ejemplo, que aportan los edulcorantes o sustitutos, etcétera. Entonces hay una lucha ahí política, pero una lucha que también, dice la agroindustria azucarera, requiere de evidencia científica para sostener que el azúcar es un elemento que daña la salud. Y no es porque nos comamos como ese comercial o propaganda que hizo la Secretaría de Salud, que te tomas un refresco como si te tomaras 5 cucharadas de azúcar. Es que consumimos azúcar en la galletita, en el pancito, en el atolito de arroz, decía yo, en los cafés, en los postres, ¿no? En fin. Sí. Entonces, bueno, estas gráficas son los datos internacionales. Depende 500,000 de familias cañeras de este producto, con estos abastecedores que yo decía de los productores. Bueno, aquí están los datos importantes, ¿no? Aquí lo que me interesa resaltar es que en toda la agroindustria, estos son datos de Conadezuca. No lo dije, ¿verdad? Espérenme tantito, déjenme ver. Sí, aquí, perdón. El tema de la ley obligó a crear el Comité Nacional de la Agroindustria Azucarera y un programa nacional que se actualiza cada sexenio, perdón. Entonces, es de ellos, de Conadezuca, toda esta, digamos, infografía, e interesa resaltar el número de personas en el trabajo agrícola durante todo el crecimiento fenológico del cultivo, y alrededor de 70,000 cortadores y cortadoras de caña en la agroindustria, que es a lo que yo me dedico. En este contexto agroindustrial, pues estamos hablando del principal cultivo perenne nacional. Su cosecha es entre noviembre y julio. Unos ingenios más, otros menos por la capacidad de molienda, no todos los ingenios son iguales en superficie, etcétera. Y enfrenta una competencia, pues sí, algunos dirían que desleal por el ingreso de fructosa y edulcorante, ¿no? En algún momento alguien del Instituto de Ecología decía que la miel iba a ser un tema no pinta aquí el tema de la miel, sí, temas de gusto, etcétera. Bien, digamos como competencia para el azúcar. Se está pensando en la diversificación productiva, sobre todo en la generación de biocombustibles, como bioetanol, y
De hecho, hay algunas iniciativas, se anunciaron hace como 2 años, en relación a que la Aeronáutica Nacional fuera la primera consumidora de este producto, ¿no? Para este sector. Entonces, de esa ley se desprende que hay 28 entidades y dependencias involucradas en todo este tema de la ley. Hay 12 instrumentos en la normativa nacional, desde la Constitución hasta algún acuerdo. Aquí está el TEMEC, ¿no? El acuerdo también. 14 programas vigentes, por lo menos hasta el último sexenio. Y el Plan Nacional de Desarrollo habla de que tenemos un sector devastado, ¿no? Aún así produce y mantiene al mercado nacional. Entremos ya en materia con las movilidades. De lo que voy a hablar es parte de un complejo sistema de movilidad laboral. ¿Sí? México, como ustedes saben, exporta mano de obra hacia Canadá y Estados Unidos de manera documentada y con los programas de trabajadores huéspedes, como el PETAD a Canadá, el H2A a Estados Unidos, y también pues tenemos de amplio conocimiento desde décadas, ¿no? La migración sin documentos hacia estos países, más Estados Unidos. 10 minutos, perfecto. Y bien, entonces tenemos este tema de Norteamérica. Acuérdense que México está en Norteamérica, no está en Centroamérica como muchos saben, o dicen saber o creen saber, ¿no? Pero es que uno se encuentra, cada gente, estás en Centroamérica, ¿no? Y no voy a hablar de países ni de otros colegas, perdón. Entonces, estos son el número de trabajadores que están en estos regímenes laborales internacionales. También nos conecta con Centroamérica, en este caso, que también ya está exportando sobre todo mano de obra a Canadá, y el sur de México. En el sur de México tenemos una amplia, todo el mundo sabe, no solamente se da las migraciones en tránsito y ahora todo el tema caravanas. Qué pena, no podemos hablar de eso y no es nuestro asunto ahora, pero se ha hecho más visible, quiero decir, ¿no? A propósito de este tema, mucha movilidad transfronteriza en todos los sectores económicos. Es muy conocido el tema de los cortadores de la gente de Guatemala que va al café, ¿no? Todo el mundo cuando dice jornalero agrícola en el sur, y todo el mundo se imagina al que corta la cereza, ¿no? Las familias indígenas, sobre todo de origen MAM, que van a cortar a la cosecha de café, pero también se encargan del ciclo fenológico en algunos puntos, y también de algunos trabajadores de esta zona, ¿no? De Centroamérica. A Quintana Roo van trabajadores beliceños. Bien. Decía yo que participamos de esquemas de trabajadores temporales, importamos y exportamos trabajadores. Imagínense la complejidad de nuestro país, ¿no? Mandamos personas a Estados Unidos y a Canadá y recibimos mano de obra también de Centroamérica. Unos, en realidad, los trabajadores en estricto sentido transfronterizos, pues son los de Guatemala y Belice, porque son los que tienen permiso para trabajar. Sin embargo, como ya hay gente, población de origen centroamericano, sobre todo de Honduras y El Salvador, del norte de Centroamérica, que ya viven y trabajan en esas zonas. Se incorporan a la mano de obra, mas no son trabajadores internacionales porque ya viven y trabajan. ¿Cachan el tema? ¿Sí? Así es. No espero ser clara en esto. Estas son las distintas categorías por las cuales ha pasado la mano de obra. Antes nada más había permisos para la agricultura de Guatemala a Chiapas. Esto se modificó, ¿no? Y ahora ya hay para todo, para Belice y Guatemala, en todos los sectores económicos y también en los 4 estados de la frontera sur. Bien. Este mapa de la movilidad laboral, ya vimos Norteamérica, Sur, es el último mapa, no sé, es un entrañable mapa de los últimos que hizo el programa de trabajadores agrícolas en México. Ya desapareció el programa en el sexenio pasado. Y hay una demanda porque regrese, etcétera. Pero sobre todo, así como el INE, una extraña alpaja porque generaba mucha información sobre los jornaleros, ya no la tenemos más. Ya no sabemos si se están haciendo estadísticas. El Coneval tiene ahorita un proyecto importante con una coordinación desde la UNAM sobre este tema de los jornaleros nacionales a nivel nacional.
pero esto es lo último que tenemos. Entonces vean esta riqueza de la movilidad interna. O sea, México es muy complejo, no solo porque pasan caravanas y tránsito y mandamos gente afuera, sino porque su propia dinámica interna es muy dinámica. E incluso hay que, que es lo que yo trabajo desde los estudios que trabajé en la región Nahua de Guerrero, cómo se articulan las migraciones nacionales con las internacionales a partir de la distinta, de la diversificación en la inserción laboral a nivel, en estos territorios, en México y Estados Unidos. Suena bien, ¿no? ¿No les late el tema? A mí me encanta. Bueno, ¿qué puedo decir? Miren mi mapa, está hermoso, ¿no? Fíjense, vean este. Y vean este. 30 años después, ¿no? 30 años, por eso les voy a enseñar otros. Yo ya lo venía documentando con un primer proyecto hace 10 años, con los cortadores de caña, los grupos de cosecha, y este mapa lo terminé de hacer con el proyecto de las mujeres, porque ese sí fue a nivel nacional. Entonces me permitió trabajar todo este mapa, ¿no? Estamos hablando de que casi alrededor de 50,000 personas se mueven en la agroindustria azucarera, también dentro del sector. También, o sea, a propósito de otros enfoques que hablan de enganchamientos, ¿no? Han oído de estos trabajadores agrícolas golondrinos que van de cosecha en cosecha. Bueno, aquí se da a nivel intersectorial, es decir, van de un ingenio a otro, etcétera, ¿no? Entonces, y además también están conectados con otros cultivos, la mano de obra de esta parte. Bien, estos son otros mapas. No me voy a detener en cada uno de ellos, pero estos reflejan a los 15 estados productores de caña y de dónde vienen y salen y cómo se intercambia la mano de obra dentro de estos 15 estados, ¿de acuerdo? Y los siguientes mapas hablan de los estados que no son productores de caña, pero sí son productores de mano de obra. Y esa es la complejidad que tenemos de de algo que yo llamo subsistemas de movilidad laboral, ¿sí? Y que forma parte de toda esta complejidad. Sí. Disculpa, es que como no puedo ver el mapa, me gustaría saber cuál. Sí, ni yo tampoco, fíjate. Dime. Me gustaría saber algunos de los estados que son los que envían la mano de obra. Bueno, los que envían general, que no están fuera, eso sí te los puedo decir. Guerrero, que es el principal productor de mano de obra jornalera nacional e internacional, ¿no? Y Oaxaca también, que tienen migrantes también en Estados Unidos, pero Guerrero es el de mano de obra fundamentalmente interna, de la montaña de Guerrero. Ya sabemos que es donde hay índices de desarrollo humano y parecidas a los de África, ¿saben? ¿No? Entonces, ¿qué dije? Oaxaca, Guerrero. Guerrero, Chihuahua. Por ejemplo, encontré tarahumaras en Jalisco. Pues por mencionar algunos ahorita. ¿Está bien? Bueno, esos son los. Sí, yo también quedé así. Me quedan 5 minutos, me voy a ir más rápido y aquí me voy a quedar. Fíjense, esto es otro tema que hablo de los subsistemas. Los trabajadores agrícolas, este es de las mujeres, ¿sí? La creación de un agente económico como es un trabajador, tiene historias en su trayectoria laboral diversificada que también incluye movilidad laboral. Es decir, aquí tenemos, este es de unas mujeres, ¿de dónde es? De Santo Domingo, que es de origen guatemalteco. Vieron en el documental, era Felipa, que estaba hablando que ella es hija de unos ex refugiados de unas comunidades que se quedaron ahí en Campeche, ¿no? De los 80, por el éxodo guatemalteco. Ya muchos son productores de caña ahí, y ahí hay cuadrillas de mujeres sembradoras de caña y también cortadoras. Y de ahí esas trayectorias internas de las mujeres que ahora cortan y son productoras de caña y siembran. Entonces, el sistema también está articulado a otros sectores económicos y a las trayectorias laborales en la creación de agentes económicos, hombres y mujeres. Bueno, este está bien bonito. Cuando vean el documental se van a acordar de mí. Es Olga, que
que tuvo experiencia, Olga, y otras mujeres que tuvieron experiencia laboral en Estados Unidos y que hoy son trabajadoras en la agroindustria azucarera. Bien, me voy a ir más rápido. Bueno, en el sur tenemos 5 ingenios azucareros, alrededor de 9,000 cortadores de caña en el sur de México. Ajá, y vean esta riqueza. Este dato es de la movilidad. Estos son nacidos en otro estado que viven, que trabajan aquí yo vivo, aquí por acá. Acá está la zona agroindustrial. Y vean todos los orígenes que tenemos, ¿no? De estos de Centroamérica y del interior de México. Y esta es la frontera donde yo vivo y trabajo. Son 100 kilómetros a lo largo de la frontera con Belice. Acá hay otro ingenio azucarero, bueno, acá no. La frontera está hacia Belice City, ¿no? Pero toda la zona norte, bueno, no toda la mitad, porque la otra zona es producción agropecuaria menonita, que es prácticamente la mitad de la frontera, y acá está la zona agroindustrial que se viene para acá, agroindustrial azucarera, ¿no? Aquí está Gold Hills, por aquí, rumbo a Belice City. Bueno, y para terminar, los perfiles sociodemográficos, estamos hablando de esquemas de trabajadores temporales, que son comunidades que por tradición son cortadoras, como Santa María Xadani de Oaxaca, zapotecos que van a Veracruz, que van a Colima, que van a Nayarit. Es donde hicieron el vestido de la presidenta, no sé si se acuerdan. De ahí viene, de ese pueblo de zapotecos, ¿no? Justo la semana pasada estábamos cocinando con una cocinera valga, ¿no? De Xadani, estábamos cocinando para los cortadores. Y bueno, porque todavía ya están por irse en estos días de la zafra, termina en Quintana Roo. Bien, entonces esa comunidad es históricamente productora de cortadores de caña. Ahí mismo había un ingenio, el de Santo Domingo, hace años. Bien, régimen salarial bajo, es salario a destajo. Es un tema, introducir, a ver, economistas jóvenes, ¿no? Es cómo establecer un salario mínimo en la agricultura, sí o no, ¿no? Depende, ¿no? El tema del destajo, ¿no? Los propios trabajadores, que obviamente a los que hay que preguntarles primero es a ellos, ¿no? Pero hay muchas voces sobre este tema, muchas perspectivas. Y estamos hablando de un modelo de trabajo desregulado, o sea, nadie sabe, cada quien puede hacer lo que quiera. Hay realmente zonas que podemos hablar de cacicazgos prácticamente, ¿no? En las zonas cañeras. Y bien, esto es lo último que voy a decir, ya acabé, ¿verdad? Hay un perfil étnico en la producción de caña. Y este perfil étnico tiene que ver con nuestros hablantes de lengua indígena que históricamente han participado en la agricultura, en las cosechas agrícolas del país. Pero también no hay que olvidar que tenemos también con esto voy a cerrar. En México tenemos otros grupos de cosecha provenientes de México y Guatemala, sobre todo de Guatemala de origen MAM, alrededor de 900 trabajadores que llegaban todavía hace 10 años, ahorita ya hay menos, ¿no? Hay una falta de mano de obra en la agroindustria, pero también en todo el sector, ¿no? Agrícola, y vaya, esto es como parte del mapa étnico multicultural que prevalece en este sector, y yo aquí lo voy a dejar para ya pasar a compañero, o no sé qué proceder. Gracias. Y quiero muchas preguntas, ¿eh? Muchas gracias, Marta. Realmente no quería detenerte, quisiera que pudieras hablarnos muchísimo tiempo, pero sin duda va a haber espacio para las preguntas y los comentarios, donde podrás ampliarnos un poquito más sobre tu interesante trabajo. Bien, ahora quisiera dar paso a el doctor Iván Pérez. Profesora que llamamos Potzanco, y entonces él es doctor en estudios sociales con línea de conocimiento en economía social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Es profesor investigador asociado de tiempo completo definitivo en el Departamento de Economía, específicamente en el área de economía
economía política y obviamente de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Iztapalapa. De 2023 a 2025 realizó una estancia de investigación postdoctoral en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, a la par del área de Economía Mundial del Departamento de Historia Económica, Instituciones, Política y Economía Mundial de la Facultad de Economía y Empresa. Específicamente esto corresponde a la Universidad de Barcelona. En 2016 y 2020 fue distinguido con el Premio Anual Dr. Ernest Feder, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sus principales áreas de investigación son economía política y desarrollo económico. Particularmente se interesan 3 líneas de investigación, que son economía mundial y capitalismo contemporáneo, cadenas globales de valor, agroindustria transnacional y orden agroalimentario neoliberal, y desarrollo económico en México y América Latina. Gracias, Iván, por estar aquí con nosotros. Bienvenidos hasta Unidad que quieres. Muchas gracias. Te doy la palabra. Sí, muy buenos días a todos y todas. Bueno, en principio, sumarme también al agradecimiento. Para mí es un gusto, un honor el poder estar aquí en este seminario, agradeciendo mucho a la doctora Italia, al doctor Oscar. Igualmente me da mucha alegría estar aquí compartiendo la mesa con la doctora Marta. Y bueno, pues yo quiero complementar, sería mi ponencia un poco en complemento ya con lo que Marta nos exponía. A partir de una mirada un poco más estructural de la situación que está viviendo el sector agroalimentario mexicano, desde una categoría que yo he venido desarrollando a lo largo de distintas investigaciones, que es esta orden agroalimentaria neoliberal. Y por tanto, bueno, he titulado esta pequeña presentación con el título Migrar en el campo mexicano, una mirada pues desde este orden agroalimentario neoliberal. Bueno, para dar paso ya propiamente a esta presentación, me voy a apoyar en estos 5 puntos como parte del índice de contenido. En principio, quiero plantear estas 3 categorías: orden agroalimentario neoliberal, agroindustria transnacional, cadenas globales de valor, un punto de partida. En segundo lugar, quiero un poco comentarles que a raíz de la pandemia, posteriormente el conflicto Rusia-Ucrania y la crisis estanflacionaria del 2021, yo considero que se gestó un proceso de crisis alimentaria a nivel global, que lo pongo en ese periodo como fase de este orden alimentario neoliberal. Luego, como punto 3, transitaría a un puente metodológico, bajando ya el caso concreto del sector agroalimentario mexicano, haría una lectura general de la situación que está viviendo el agro nacional. Como punto 4 estaría tocando el tema de la migración al campo mexicano, algunas tendencias y perspectivas, y finalmente algunas conclusiones a manera de reflexión final. Bueno, me gustaría iniciar con esta gráfica. Esta gráfica refleja la tasa de ganancia de principales 20 economías elaborada por un economista inglés, marxista, Michael Roberts. ¿Y por qué la traigo a colación? Porque, como nosotros sabemos, el capitalismo global se desenvolvió en gran envergadura, sobre todo a raíz del periodo de la posguerra, 1945 a 1970, ¿no? Y medido justamente esa dinámica a partir de la rentabilidad del capital, que es finalmente lo que determina la inversión y posteriormente las tasas de crecimiento que se generaron y se gestaron durante ese periodo, podríamos apreciar que de finales de la década de los 60 se gesta una crisis estructural del capitalismo que además está muy teorizada por distintos autores como una crisis de rentabilidad que trae, como pueden apreciar, una caída profunda de la tasa de ganancia en la década de los 80, y a partir de ahí viene lo que vamos a reconocer como el periodo de globalización neoliberal, y que podemos apreciar que la tasa de ganancia viene en franca, diríamos, estancamiento, luego con todas las crisis sucesivas posteriormente, ¿no? ¿Esto por qué lo traigo a colación? Por lo siguiente, quisiera pasar a la siguiente diapositiva. Un poquito más adelante. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nuestro punto de partida, orden agroalimentario neoliberal, industria transnacional y cadenas globales de valor. Como les comentaba, a raíz justo de esta crisis de rentabilidad de finales de la década de los 60 del siglo pasado, va a emerger un nuevo proyecto económico y político por parte de los segmentos del capital monopolista financiero, justo para reactivar esta tasa de ganancia, ¿no? Que justo se coloca en este marco de esta fase de globalización neoliberal. De acuerdo con Arturo Guillén, podemos identificar 4 rasgos fundamentales de esta fase: la ofensiva, por supuesto, de gran envergadura del capital en contra del trabajo, que incrementa las masas de plusvalor,
por supuesto, la aceleración de la inversión extranjera directa, los movimientos internacionales del capital, el comercio exterior, la liberalización, por supuesto, apertura externa, de regulación también de los mercados de bienes y activos financieros, y algo que también se ha debatido, que es la instauración, y esto compartimos, de un nuevo régimen de acumulación con dominación financiera. Esta fase de globalización liberal, por supuesto, también va a articular una nueva fase dentro del ámbito agroalimentario global. Y es a partir de esa dinámica, que es lo que yo coloco como fase de orden agroalimentario liberal, que es una fase que para mí inicia en 1982 particularmente, ¿no? Y que me parece a mí que no tiene todavía una calificación, o sea, que no tiene una finalización, por eso lo ven como entre interrogantes. ¿Qué entendemos por orden agroalimentario liberal? Podemos entender estos cuatro factores. Que el orden configura en principio las relaciones internacionales de producción, distribución y consumo de los alimentos a nivel global. Este orden gesta una nueva división internacional del trabajo, donde se desenvuelve una relación centro-periferia a raíz de que las periferias, en mucho tiempo encargadas de la producción de bienes tradicionales con alta injerencia en las dietas internas, ahora van a transitar a generar y producir una serie de bienes agroalimentarios, sobre todo para satisfacer las necesidades del centro, especializándose en lo que hemos denominado un patrón de especialización agroexportador, sobre todo en frutas y hortalizas, delegando el carácter de la producción, diríamos, de granos básicos o alimentos fundamentales para las dietas humanas hacia los centros capitalistas. Es una nueva relación centro-periferia. También implica cambios en los patrones de consumo de los alimentos en los centros capitalistas y también factores de estacionalidad agrícola. En este orden agroalimentario yo he identificado que hay un actor fundamental que configura toda la cadena agroalimentaria global, y esto lo identifico como la industria transnacional, como actor dominante, ¿no? Podríamos pasar, muchachas. La industria transnacional yo la considero, de principio, la he utilizando como una expresión del capital monopolista financiero. Esta industria transnacional particularmente va a ascender durante el periodo de la posguerra, y lo vamos a, fundamentalmente, es de carácter estadounidense, la cual, por supuesto, a raíz de la globalización neoliberal y de este nuevo orden, va a expandir sus canales y mecanismos de dominio y subordinación que va a ejercer sobre las agriculturas de los países periféricos, fundamentalmente colocando filiales, por ejemplo, en zonas idóneas, no solamente para la producción o los recursos idóneos, sino sobre todo por el bajo costo de la fuerza de trabajo, ¿no? Y por tanto, lo considero yo como el actor fundamental, ya que va a controlar toda la cadena agroalimentaria, desde la provisión de los insumos. Y ahí vamos a encontrar grandes oligopolios como Monsanto, Bayer, Syngenta, DuPont, que son los que controlan los insumos, las semillas, los agroquímicos, hasta quien distribuye nuestros alimentos, que son los monozonios, ¿no? Por ejemplo, Target, el grupo Walmart, en la última fase de esta cadena agroalimentaria. Entonces tienen ese control, diríamos, oligopólico monozónico, ¿no? En toda la cadena. Que en el marco, en el sentido de qué son las cadenas globales de valor, a partir de la fase de globalización neoliberal se va a gestar una serie de circuitos internacionales gestados o conocidos desde un enfoque encabezado por este autor que es Gary Gerefi, que es un sociólogo estadounidense que encabeza una escuela que se llama la Escuela de Duke. Estos autores dicen que la globalización neoliberal genera una red de relaciones transnacionales y la articulación de cadenas globales de valor. ¿Cómo definen la cadena? Dicen ellos, pues es el amplio rango de actividades involucradas que van desde el diseño, la producción y comercialización del producto. O también dicen ellos que esta red configura las relaciones de poder internas, es decir, que hay un factor de lo que denominan ellos gobernanza, lo cual significa quién es el actor líder o las empresas líderes que dirigen o coordinan esas cadenas que se van a instaurar a partir de las filiales. Se está la matriz en Estados Unidos y que tiene sus filiales en Bangladesh, en China, en Filipinas, en México. Esta coordinación integral es lo que ellos denominan el poder de la gobernanza en la cadena, ¿no? De tal manera que ellos ponen esta curva que ellos dicen que es la llamada curva de la sonrisa. Esas son las fases de que ellos sustentan que las cadenas empiezan desde la concepción y diseño de un producto hasta los servicios postventa. Y podemos apreciar en esta correlación, ¿no?, que a mayor valor, es decir, que en los nodos o segmentos, tanto iniciales como finales de la cadena, desde esta perspectiva teórica, se considera que se gesta el mayor valor agregado. Por tanto, nosotros hemos, desde el enfoque crítico y desde la economía política, hemos justo criticado esta perspectiva y esta curva,
porque desde el ámbito de la economía política el valor agregado no se gesta dentro de los segmentos iniciales o finales de la cadena. Es más, esta curva no es una curva de la sonrisa, sino debe ser una curva de la tristeza, porque debe estar invertida en tanto que donde se gesta el plusvalor y la generación de este valor agregado excedente es en los aspectos productivos, pero que no son reconocidos. Por tanto, nosotros hacemos un enfoque crítico, digamos, al mainstream de las cadenas y conceptualizamos de otra manera las cadenas, y que sería la siguiente forma de conceptualizar. Un poco nada más para decir, por supuesto, esta corriente, esta perspectiva dominante no contempla, hablan de cadenas globales de valor, pero no contemplan una teoría del valor, y más bien lo que nosotros visualizamos es que la globalización genera una red de relaciones transnacionales a partir de que se deslocaliza o externaliza la producción, ya como lo decía, en búsqueda sobre todo no solamente de recursos idóneos a partir de normas ambientales laxas, sino particularmente por el bajo costo de la fuerza de trabajo. Grandes masas del plusvalor gestado desde la periferia van a ser traslapadas y trasladadas hacia los centros capitalistas vía las cadenas globales de valor. Por tanto, no son ni mecanismos de desarrollo, más bien son mecanismos de dominio y subordinación ejercidas particularmente por la agroindustria transnacional, ¿no? ¿Cómo definimos la cadena global de valor? Como un espacio técnico productivo, como un espacio o área de valorización. Ahí tendríamos que ver el ciclo del capital en su conjunto, y es decir, la creación, distribución y apropiación del valor dentro de la cadena como una estructura de dominación y como un espacio también, y esto lo hemos venido también debatiendo, un espacio de gestión para la financiarización del capital. De esa perspectiva, por tanto, diríamos que bajando se forjan las cadenas y el orden agroalimentario, podríamos definir que este orden sustenta estas 4 características fundamentales, ¿no? En principio, el orden iba a imponer esta generación de precios dumping a nivel internacional. Por supuesto, nosotros sabemos que Estados Unidos es el principal productor y exportador de granos básicos a nivel mundial, caso maíz, ¿no? Ellos van a fijar precios por debajo de los costos a partir de una competencia desleal, dado que sus productores están altamente subsidiados. Y por tanto, son precios que están artificialmente, diríamos, desvalorizados. El orden, por supuesto, ya lo decía, tiene el control en todo el suministro de la cadena, y el mecanismo fundamental para la entrada masiva de estos procesos pues son la firma de los tratados de libre comercio, como el caso de México, firmado en el 94, que asciende el 94, ahora recientemente renombrado, como ya lo decía Marta, como el TEMEC, ¿no? También la agroindustria transnacional, en tanto el actor dominante, hay que verlo como una modalidad del capital financiero, porque participa dentro de las esferas financieras, ¿no? En ese sentido, podremos apreciar algunos datos, ¿no? Por ejemplo, la alta concentración. 4 compañías, de acuerdo a datos del Grupo TC nada más, 4 compañías controlan el 66% de las ventas corporativas de semillas en todo el mundo, ¿no? Así como el 70% de la venta de los agroquímicos, 4. 4 fabricantes, por supuesto hay una empresa estadounidense que es John Deere, controlan el 56% de la industria y distribución de maquinaria agrícola a nivel global, ¿no? 4 comercializadoras, entre ellas Archer Daniels, Mingel, Burge, Cargill, ¿no? Que es esta empresa estadounidense, son las que controlan más del 75% del comercio mundial de cereales. Viéndolo un poco más en detalle y en perspectiva, de tal manera que la consecuencia y la gran, digamos, dinámica de este orden agroalimentario es que el 72% de los países a nivel mundial pasaron a ser dependientes de las importaciones alimentarias, ¿no? Aquí podemos apreciar un poco más, no me detengo, esto es un poco más el grueso de quiénes son las agroindustrias transnacionales en 4 segmentos de la cadena vía la cuota de mercado, ¿no? Apreciamos en el primer segmento 6 agroindustrias transnacionales encabezadas con esta alianza del 2006 entre Monsanto y Bayer, imagínense estas 2 empresas que son las que controlan el 77.6% de los agroquímicos a nivel global, las semillas con el 51%, y abajo encontramos a estas proveedoras de semillas y por ejemplo, también generadoras de materias primas, la comercialización de materias primas, son alrededor de 10 agroindustrias transnacionales. En el caso, por ejemplo, en el último eslabón podremos apreciar, bueno, pues se encuentran estas 6 agroindustrias transnacionales encabezadas por el grupo Walmart, que controlan la venta minorista de los alimentos en un 74.2% a nivel mundial. A partir de este carácter y de la alta concentración que ejerce este orden agroalimentario, yo he distinguido 4 fases de este orden.
La primera que va del 82 al 2007, caracterizada, y esto lo vemos a partir de este índice de precios internacionales de la FAO, caracterizada por una fase de caída o desvalorización de los precios que va del 82 al 2007. Luego podemos apreciar una subida, y esto está relacionada con la crisis económico-financiera del 2007-2008, una subida que va hasta el 2011, luego una fase del 2011 a 2019 previo al COVID, y esto tiene que ver con la fase de deflación, y luego a partir de la etapa post-COVID y luego la acentuación de la guerra entre Rusia y Ucrania viene un ascenso exponencial, como podemos apreciar, de los precios internacionales, lo cual yo digo que es una crisis alimentaria, ¿no? Aquí lo podemos ver con este índice de precios internacionales de los alimentos del Fondo Monetario Internacional. Por tanto, nosotros sabemos que, bueno, se acelera, por supuesto, por la alta injerencia que tiene Rusia y Ucrania en el mercado mundial, ¿no? Vamos bajando entonces un poquito más. Rápidamente es como el contexto estructural, porque quisiera llegar al caso de migración, pero esta es una propuesta metodológica que no podemos entender el contexto de migración si no partimos del aspecto estructural. De tal manera que las contradicciones inherentes pues, al capitalismo condicionan también la dinámica agroalimentaria a nivel global, por supuesto la fase de estanflación global, y considero yo que en el caso del COVID-19, el COVID-19 no fue la causante de la recesión 2020, sino la economía mundial ya registraba previamente tendencias de desaceleración en el comercio y en el propio crecimiento. Más bien lo que vino el COVID-19 fue una especie de un viento que arrasó un castillo de naipes que estaba a punto de destruirse, ¿no? Es una economía que viene, como lo podemos apreciar también, desde la década de los 80 con amplio estancamiento y versus un alto proceso de financiarización, ¿no? Entonces, voy a pasar a la siguiente. Ya para ir bajando, bueno, aquí algunos datos de la importancia que tiene algunos países en el caso de las importaciones y los principales productores de trigo y de maíz a nivel mundial, la importancia que tiene Rusia y Ucrania, ¿no? Ustedes saben que son grandes productores y productores exportadores de granos básicos. Ok, vamos a bajar un poco más, un poquito más, por favor, a la que sigue. Bueno, me voy a saltar estas gráficas por la cuestión del tiempo y perdonen. Nada más brevemente, ¿por qué subieron los precios? La ruptura de las cadenas de suministro, la generación de cuellos de botella, por supuesto, el incremento de los precios en los energéticos, el aumento de la especulación financiera, la presencia también de conflictos militares y las afectaciones también climáticas debido a fenómenos naturales asociados con el cambio climático, ¿no? Voy a pasar a la siguiente. Ahora, bajando al punto 3, quisiera nada más decirles lo que pasa con el orden agroalimentario neoliberal es que se reconfigura en la estructura técnico-productiva del sector al transitar de esto que decíamos de una producción con amplia injerencia en el mercado interno a una producción destinada para la agroexportación, sobre todo concentrándose en frutas y hortalizas, ¿no? De tal manera que tan solo 20 productos agroalimentarios generan más del 71% de las divisas. Por supuesto que exportamos jitomate, aguacate, los berries, que son los frutos rojos, frambuesa, arándano, zarzamora, ¿no? Y algunos productos agroindustriales, ¿no? Como el caso del aguacate, ¿no? Que somos grandes exportadores de esos bienes, ¿no? Aquí podemos ver la balanza agroalimentaria que ha registrado desde el 2014 un superávit en agroalimentario, de tal manera que vemos una crisis productiva, hay una caída, como podemos apreciar en esta gráfica. La línea verde representa la producción de los cereales, viene en caída versus el incremento de las frutas y hortalizas. Por tanto, esto nos demuestra esta lógica y este patrón de especialización agroexportador que tenemos hasta la fecha, ¿no? ¿Cuáles son algunas consecuencias de esta producción? Bueno, la caída de la producción en granos básicos, la desarticulación de las pequeñas y medianas unidades productoras. Estamos importando esto también, el 79% de nuestros fertilizantes a nivel global, ¿no? Y México pasó de importar lo que consumíamos 10% de importación de alimentos, lo que consumimos en 1994, a 48% en 2019. Ya cifras actualizadas que yo he medido, estamos más del 55% de los alimentos, ¿no? Que estamos importando. De tal manera que me voy a bajar a partir de esto, nada más para demostrar las últimas dos diapositivas, con algunas cifras lacerantes, así le llamo en el campo. Sí. Vamos a bajar a la que sigue y me voy a pasar. Estas son las dinámicas de las importaciones. México, desafortunadamente, el año pasado se están registrando niveles récords en importaciones de maíz, entonces que la dichosa autosuficiencia alimentaria parece de largo. Estamos importando alrededor de 23 millones de toneladas, de tal manera que México ya se convirtió en el principal importador mundial de maíz, por encima de China.
siendo algo importante, ¿no? Estamos viendo la cuota de importación supera más del 50%, ¿no? De tal manera que a partir de este contexto, pues como podemos apreciar, hay una crisis estructural en el campo que lleva a la desestructuración de las unidades productoras, hay una tendencia a la proletarización del campesinado y la migración se vuelca como un mecanismo fundamental ante esta crisis estructural, ante las oportunidades. Podemos apreciar de tal manera que México, como pues nosotros sabemos, México ya ocupa el segundo lugar a nivel mundial en migración internacional, solo por debajo de la India, ¿no? Esto nos habla de las consecuencias de estos procesos. La población rural, como pueden apreciar, viene en picada. En la fecha, en la actualidad, hay alrededor de 24 millones de personas que viven todavía en el campo, ¿no? Es una situación muy deplorable que también está dentro de ese proceso, ¿no? La situación del campo. En el caso de algunas cifras de migración, podemos apreciar en esta gráfica 8 versus migrante, la migración versus la inmigración, de tal manera que en 2020 las personas migrantes en México fueron de aproximadamente 12.14 millones, el 21% de los migrantes internacionales, por supuesto, se dirige o va hacia los corredores de Estados Unidos, de tal manera que Estados Unidos representa en porcentajes el 97% del destino de esta migración internacional, ¿no? Y finalmente, ya con esto voy a ir cerrando, también, por supuesto, México, en el caso de las divisas, gracias a nuestros paisanos, pues tenemos la suficiente ingresos, ¿no? México tiene ya registrando récords en divisas, por ejemplo, 64.7 millones de dólares para el año 2024, ¿no? México se sitúa ya como el segundo receptor de divisas a nivel mundial, solo por debajo de la India. Y de tal manera que en el caso del promedio de la población que trabaja en Estados Unidos, están trabajando en promedio 38.6 horas, ¿no? Y casi el 64.8% de la fuerza laboral de la migrante se concentra particularmente en estos estados: Arizona, Nuevo México, Oklahoma y Texas, ¿no? Y finalmente, ya con esto voy a cerrar. Si nosotros visualizamos las entidades con mayor alto grado de migración, ¿cuáles son? Sabemos que son tradicionalmente Guanajuato, Michoacán y Nayarit. Y Zacatecas, por supuesto. Estas cuatro representan el 14% de la población rural. Luego, las que tienen una intensidad alta son 6 estados, como el caso de San Luis Potosí, Aguascalientes, Oaxaca. Y si sumáramos estos, que son 10, en realidad 10 estados, en realidad representan y concentran el 40% de la población rural a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso nos habla de la relación entre la crisis estructural del campo y el contexto de la migración, ¿no? Y finalmente, para concluir, bueno, pues pasaría a la siguiente, ya nada más para concluir. 6 reflexiones finales serían las siguientes. La migración y la crisis del campo encuentran una estrecha correlación, como podemos apreciar. Somos la gran consecuencia, diría yo, del neoliberalismo, es que somos grandes importadores de alimentos y grandes exportadores de fuerza de trabajo. La migración tiene que ser vista pues como un fenómeno multidimensional, y aquí lo único que yo traté es de exponer un factor que debe ser considerado, me parece a mí, para entender este carácter, ¿no? Considerar pues este proceso como uno de los ejes de dicha migración. El campo no aguanta más, pues, y las políticas, las estrategias, es posible, y eso sería un poco para la reflexión ahorita que quisiéramos escuchar también por parte de ustedes, es posible detener la migración con una nueva estrategia de desarrollo rural en un marco de exacerbación de las contradicciones del capitalismo global, sobre todo lo que estamos viendo con el trumpismo, el ascenso del neofascismo, el racismo, etcétera, lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Y por tanto, bueno, pues por aquí dejaría mi presentación. Yo les agradezco mucho sus comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que ambas presentaciones se complementan muy bien, porque del lado de Marta tenemos esa visión sectorial del sector azucarero, de las condiciones laborales y condiciones de desarrollo, pero con Iván tenemos esa visión mucho más macroeconómica. Para que no se me escapen los alumnos, porque sé que tienen otra clase, yo abriría el espacio de preguntas por si alguno de ustedes quiere lanzar alguna inquietud, aprovechando que ya estamos en ese proceso, y después daría una segunda ronda para aquellos que todavía nos podemos quedar un poquito más. Entonces, no sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta, tienen alguna inquietud relacionada con el tema, o si son muy tímidos. O nos creyeron todo. ¿Creyeron todo lo que dijeron? ¿Están convencidos? ¿Cómo es eso? Vale, entonces, como son un poco tímidos nuestros alumnos, por lo visto, entonces abriría las preguntas para los demás. Quien quiera participar, no sé quién tiene alguna pregunta. También son tímidos. Ok. No,
el problema de la distribución, de la producción y la distribución. Entonces, un poco sí pedirles, ya sé que es un esfuerzo, digamos, extra, quizá es evidente para nosotros, pero quizá para ellos no. Hacer un esfuerzo un tanto para explicar, digamos, o revisar la utilidad de este tipo de temas, el problema o propuestas de problemáticas, aterrizarlo en ese sentido, ¿no? Derecho, administración, economía, Administración, biología. Antropólogos no hay, pero de ciencias sociales. en el Zoom ¿hay alguna pregunta? ¿Sabes, Marta? Yo diría, aprovechando que... que los estudiantes están de acuerdo. Los estudiantes tienen que salir. Bueno, en estricto sentido relacionado con la agroindustria azucarera, el derecho pues tiene muchas aristas, ¿no? De donde abordar un tema sobre precarización laboral, ¿no? Como tú hablabas de una andanada, pues sí, una andanada, ¿no? La precarización laboral a partir de las condiciones de trabajo de las personas que se emplean en el sector primario. Históricamente ha sido el sector más desprotegido en términos laborales, ¿no? ¿Cómo decirlo? Y a partir, como dices, el tema del enfoque multidimensional, también tenemos un enfoque interseccional, ¿sí? Es decir, varía los perfiles de las personas, esto ya son frases hechas, ¿sí? Hasta parecen clichés de repente, clichés académicos, han oído hablar de la discriminación por ser mujer, por ser indígena, por ser migrante, las mujeres, ¿no? Etcétera. Eso es lo que, digamos, está, por decirlo rápido, como un enfoque interseccional. Es decir, tenemos que abordar las cuestiones de derechos sociales y derechos laborales en términos de los perfiles de cada persona, ¿no? O de los grandes grupos laborales. No es lo mismo hablar de los derechos laborales de los internos que de los externos, ¿no? No sé por qué motivos son diferentes, pero de los migrantes, por ejemplo, ¿no? Que parecen institucionalmente, ¿no? Desprovistos de derechos, ¿no? No solamente los centroamericanos que vienen a México, sino también históricamente los trabajadores y trabajadoras guatemaltecas, no solamente en la agricultura, sino los mexicanos en Estados Unidos y en Canadá. Incluso los esquemas de trabajo instituidos internacionalmente que pretenden ser la panacea del intercambio de fuerza de trabajo, ¿no? Dentro de toda esa gobernanza internacional de la movilidad regulada, controlada y segura, ¿sí? Es un punto de reflexión crítica, porque hay estudios que demuestran que desde luego vas con tu pretendido esquema, ¿no? De derechos, ¿no? Porque te contratas legalmente y evitas que te maten en la frontera y evitas los fraudes para contratarte a nivel internacional, pero no garantizan un trabajo digno. Entonces esto hay que tener cuidado, y eso los abogados y las abogadas tienen mucho que hacer en este sentido. A mí me preocupa, no sé si decirlo de esta manera, que el tema, no sé tú cómo lo opinas, Iván, pero el tema de los derechos laborales sean desplazados a los derechos sociales y a los derechos humanos. Eso es un tema que a mí me preocupa en términos de desubicar el derecho laboral instituido históricamente, ¿no? Bajo nuevos regímenes de derecho, ¿no? Estoy pensando en voz alta, sí, pero es un tema que yo creo que le tenemos que meter más neuronas para ver por qué se está desplazando esto hacia derechos humanos cuando debería de ser un derecho laboral, ¿no? Ver por el trabajo digno. Desde luego que aquí yo creo que sí tiene que ver el tema multidimensional, desde luego, pero pienso que hay que trabajar todavía. Ese es un tema para ustedes. Es un tema para los nuevos abogados, las nuevas abogadas. El derecho laboral versus derechos sociales, versus, no sé si versus o no sé cómo decirlo, ¿no? No encuentro ahorita el latinajo para decir complementariedad de derechos a partir de las nuevas condiciones de la explotación laboral contemporánea, porque se habla de neoesclavitud, ¿sí? No solamente en el ámbito agrario, sobre todo en el ámbito agrícola, agroindustrial, etcétera, pero también en otros, ¿no? No olvidemos todos los temas de las trabajadoras agrícolas. Perdón, economía es obvio,
¿no? Es obvio, son obvios los temas. ¿Y el otro cuál era? Administración. Híjole, ¿cómo meterle el enfoque de la administración en términos, por ejemplo, del financiamiento? Se me ocurre ubicar este tema dentro de los esquemas de financiamiento agrícola para productores minifundistas, precarizados también, porque si productores precarizados tienen trabajadores precarizados, imagínense estas fórmulas. Pero creo que todavía hay que meter más a propósito de esto de la administración en estos esquemas que hablas de la nueva de la estrategia esta financiera, ¿no? De la financiación de los sectores. Y ahí la dejo. 30 segundos y más. Sí, muchísimas gracias. Muy rápido. Pues complementando lo que dice Marta, en el sentido de que justo somos lo que creemos, somos lo que pensamos tal vez, pero también somos lo que comemos, y cada día nosotros tenemos que tener nuestro alimento en la mesa. Pero detrás de todo ese alimento que nosotros vemos ya en un plano físico están una serie de relaciones sociales de producción que, como aquí un poquito también lo pudimos denotar, están sustentadas en un esquema de alto poder y de alta concentración. Y realmente hay muchos alimentos a nivel global. Y yo puse un poco el tema de la crisis alimentaria, pero yo veo más bien no que sea un problema de escasez de alimentos. Los alimentos hay suficientes para garantizar la satisfacción de necesidades de toda la población humana. Más bien, ¿quiénes son los que controlan y cómo utilizan los alimentos para generar amplias ganancias, desde la especulación financiera hasta ganancias en términos de precios y control, en los controles en los mercados, lo que generan y lo que gestan estas empresas? Entonces yo los invito y las invito para que podamos reflexionar ese sector que, como bien lo decía Marta, es un sector muy olvidado, muy abandonado, y que no podemos entender el desarrollo nacional de cualquier país si no volteamos a ver a lo que está pasando en nuestro campo mexicano, ¿no? Ahí vemos la migración, parecen cuerpos vivientes. Qué tristeza, qué difícil es que una persona tenga que abandonar su tierra en búsqueda de nuevas oportunidades, ya sea jugándose la vida cruzando Estados Unidos ahorita con lo que está pasando, porque su tierra, su condición no le permite gestar un ingreso suficiente por una cuestión estructural que quisimos denotar. Entonces, desde sus disciplinas podemos entender distintos estos fenómenos. Entonces, ojalá que de aquí salgan muchas y múltiples investigaciones y acercamientos y estudios, y que podamos seguir contribuyendo al caso del análisis del sector. Sí, gracias. Gracias, perdón por el extraño el método, pero es para que los amigos tengan la oportunidad de escuchar esto, y pues les damos permiso para que salgan corriendo ya y nos quedamos en que... Muchas gracias. Qué mal. Gracias por venir y pues tendremos a la disposición las presentaciones por si hubiesen interesados. ¿Ok? Cambio de turno. Sí. La pregunta que hago es aquí en relación a lo que comentaba la doctora Marta, de que la industria azucarera está sujeta también a una normatividad que tiene cierta regulación en la productividad, en lo laboral y en la forma en la que se cultivan, ¿no? Pero también hay como cierta contradicción en lo que comentaba a los flujos de migración, bueno, de producción de mano de obra de Guerrero, de Oaxaca, de Chihuahua, ¿no? Porque también puede haber ahí un problema de regulación del trabajo, precarización del trabajo, todas las cosas. Entonces mi pregunta es, ¿qué organismo está encargado de esta regulación laboral, y si hay una forma de contener ese tipo de prácticas que terminan precarizando el trabajo? Y la segunda es, ¿sabe cuál es la composición de género de los trabajadores en la industria de la caña? Y ese de ahí termino. Y para el doctor Iván, bueno, definitivamente coincido en muchos puntos que dice sobre la especialización
que ha tenido la agroindustria específicamente de los países periféricos hacia la exportación de bienes a países centrales, ¿no? Entonces, mi pregunta va en relación a la dependencia alimentaria, ¿no? ¿Esto es consecuencia directa de que se esté especializando los países periféricos hacia monocultivos para satisfacer demandas de mercados de países centrales? Sí. Y bueno, está ahí mis dos preguntas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Josué, no sé si hay preguntas en la... ¿No? Ok. ¿Tú, Josué, quieres preguntar? Sí. Gracias, Daniela. Bueno, antes que nada agradecerle tanto a la doctora Marta como al doctor Iván las ponencias, muy interesantes. Yo tendría una pregunta para cada uno. La primera, sobre todo respecto a los mercados laborales desregulados. En el caso de la industria azucarera, preguntaría, en el mercado de trabajo, desregulado se entiende como, ¿desde qué punto de vista? ¿Como una autorregulación del mercado o más bien como la ausencia de instituciones formales que regulen ese mercado? Esa sería mi pregunta. Respecto a la exposición del doctor Iván, esta gráfica, ¿no? que mostrabas de la sonrisita feliz, ¿no? Que justo decías que una de tus aportaciones era verla a la inversa, ¿no? La cara de la tristeza, ¿no? Y decías, bueno, es que ahí hay una discusión importante respecto a una teoría del valor, ¿no? Pero yo te preguntaría más bien que lo que se está graficando del lado vertical es el valor agregado, ¿no? Entonces habría que diferenciar, pues, en términos de la categoría analítica de lo que representa valor, porque le estás incorporando, ¿no?, la idea de valor agregado, ¿no? Entonces, la idea de cadena de valor incluso podemos identificarla desde otra perspectiva analítica, no solo Marx en términos de que está en el proceso productivo y en el proceso de la distribución y circulación de los bienes y servicios, es decir, en la transacción. Acordémonos que la discusión del valor tiene que ver tanto en la parte objetiva como en la parte subjetiva, pero estamos únicamente con esa categoría analítica, valor, ¿no? Y cuando le damos la idea de valor agregado, creo, ¿no?, que tendría que ser en cada una de las en cada uno del proceso productivo, es decir, en toda la cadena de valor. Entonces, ¿cuál sería tu definición, pues, de valor agregado y qué teoría del valor debería de estar incorporando esa categoría analítica? Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta de los que estaban presentes antes del cambio de turno? Bien, para explicarles un poco a los alumnos que acaban de llegar, creo que es importante porque ustedes son parte de por qué hacemos estos eventos. En este evento hemos discutido el proceso migratorio, pero aplicado al sector de la agroindustria, específicamente en la industria azucarera, en el caso de la profesora Marta, que nos visita del Colegio de la Frontera Sur, Campus Chetumal, y en el caso del doctor Iván Cortés, él nos platica un poco sobre cómo es la estructura en la cual se desenvuelve la agroindustria y cómo está eso vinculado al proceso migratorio. Ustedes saben que en México la migración es mucho más que solamente generar población que se va del país hacia otros países en búsqueda de mejores oportunidades, sino que también involucra un proceso de tránsito, de llegada de muchos migrantes que provienen de Centroamérica del sur. Entonces, esa es la discusión en la que estamos y estamos en ese proceso de responder las inquietudes del público.
Si no hay nadie más, yo quisiera también hacer una pregunta para ustedes. Sin duda me parece que la discusión, les decía, es muy complementaria y muy interesante en ese sentido, porque no solo tenemos la visión antropológica, sino la visión económica, estructural. Y en ese sentido me pregunto si en el campo mexicano hay un proceso de sustitución de la mano de obra. A mí me gustaría saber cuánta población mexicana está involucrada en la agroindustria, tal como lo dice Iván, pero también en el sector azucarero, y qué tanto de esa población es población migrante que viene de Centroamérica, ¿no? Y de Belice. Y en ese sentido me gustaría tal vez entender contigo, Marta, un poco la diferenciación que hay entre las condiciones de empleo de la población mexicana, de la población migrante, pero también de las mujeres, ¿no? ¿Cómo ves tú esa perspectiva de género en términos de la diferenciación laboral en el trabajo campesino? Y a Iván específicamente, quisiera preguntarle un poquito más sobre la cadena global de valor, ¿sí? Te cuento un poco. Mi trabajo particular está centrado en pensar que sí es cierto que la migración se inserta en esta cadena global de valor, pero la migración se ha convertido en una mercancía rentable. Entonces, desde mi perspectiva, plantear a la migración internacional tal como la vemos en este momento es plantear que la migración es un negocio rentable en sí mismo, en la que el migrante y su cuerpo se ha convertido en el mecanismo para generar rentabilidad. Entonces, me gustó mucho esta idea de la sonrisa, pero de la cara triste, ¿no? Y entonces, me gustaría saber tu opinión, porque es algo que yo estoy trabajando y que todavía no tengo una respuesta, pero me gustaría saber un poquito qué piensas al respecto. Claro, Gracias. Y con eso abro para sus respuestas. Gracias. Empezamos con Marta, ¿no? Nuestra invitada especial. Pues Marta, que no te preocupes, ahora te lo pongo. Gracias. Listo. Sí, bueno, la que quedó pendiente del documental, no solo referir los documentales que he trabajado, no el tema que tú expusiste, y ahorita con todo el asunto de Estados Unidos se ha generado una cantidad impresionante de productos, digamos, en relación a eso, productos multimedia, ¿sí? Quiero señalar que cuando yo estudié migraciones, en el 2000 empecé a trabajar el tema, ya tenía 40 años, la producción era abarcable, o sea, te podías echar todos los libros que querías sobre migración, ¿no? Y en una tesis de doctorado, pues bueno, estás obligado a ser el experto de tu tema, ¿sí? Y eso te obliga también a ver todos los referentes. Podías abarcar la literatura en ese momento, hoy no, hoy ya no, ¿sí? La principal generación de, digamos, las principales fuentes, porque debemos de recordar que los primeros estudios sobre migración las primeras leyes de migración fueron aportadas por economistas. Y desde mi punto de vista, hoy por hoy las migraciones tienen un fundamento. ¡Se fue la luz! Boicot. Bueno, pero puedes seguir. Bueno, decía hoy que luces celulares de... Sí, con celulares. Prendan sus lucecitas estas de, ¿cómo se llaman? Nuestras linternas hacia arriba. Gracias. Pero hacia allá para que nos veamos todos. Perfecto. Bueno, hablaba yo de las fuentes primarias de los estudios de migración internacional, sobre todo eran de economistas. Las primeras leyes fueron entre el siglo finales del 19 y principios del 20, con las leyes de economía de las migraciones de Ravenstein, ¿no? Entonces, y hoy por hoy para mí el tema de las migraciones sigue siendo un tema estructural, ¿no? Independientemente de todo lo que, de otros procesos que tienen que ver con los desplazamientos forzados, desde luego, ¿no? Pero finalmente lo hemos visto en estas declaraciones, hoy, ¿no? En la prensa, diario nos abruma tanta información en relación con las causas
¿verdad? Y también con las expectativas de las personas que querían llegar a Estados Unidos, incluso los que ya se quedaron a México, de integrarse laboralmente. O sea, ¿qué significa buscar mejores condiciones de vida? Y empieza por la dignificación de la persona por un trabajo, ¿no? Al acceder a un trabajo y y generar sus propios medios de vida, ¿no? Eso, entonces, perdón, los documentales, hay un montón de cosas al respecto de tu tema, de lo que comentabas, y ya los jóvenes que llegaron, las jóvenes y las jóvenes, ¿no? Que ya llegaron, dos documentales que hice referencia, uno sobre el sector cañero, que se llama Jornaleros del Azúcar, que habla de las migraciones laborales de los grupos de cosecha en Frontera Sur, y el otro Flores de Caña, que habla de la inserción laboral femenina en la agroindustria azucarera a nivel nacional, pero que una parte importante habla de las trayectorias de las mujeres insertas en el mercado laboral agroindustrial, pero que reconoce cómo se crean estas agentes económicas, ¿no? En trayectorias laborales que las ha obligado a moverse. Ajá. Nosotros mismos somos migrantes. Perdón, yo nací en la Ciudad de México, me fui a estudiar, trabajaba a Guerrero, luego me fui a Tijuana, y de Tijuana quería quedarme en Guerrero, y luego no, y luego me fui a Chetumal, y de ahí he estado viajando en todas partes, ¿no? Entonces soy una migrante itinerante, una golondrina. Me gusta eso, fíjate, golondrina. Bueno, de esos son los temas, y gracias por la pregunta. Sí, yo creo que es una combinación de autorregulación y la regulación institucional. Hoy por hoy la agroindustria azucarera, con toda esta, implosión que hay a propósito de los derechos sociales y los derechos, derechos humanos, ha habido una preocupación internacional enfocada desde el trabajo digno, y ahí mismo el tema de la trata de personas, ¿sí? Trata de personas y trabajo digno, y en eso el trabajo infantil, cero tolerancia al trabajo infantil en el campo mundial, no solamente en el campo mexicano, y particularmente en el campo cañero. Hay un programa internacional para la erradicación del trabajo infantil a nivel mundial en la agroindustria azucarera, ¿sí? Entonces, es un tema a discutir, ¿sí? Yo no digo que los niños deban ser explotados, y a nivel internacional, han de saber, están considerados niños menores de 18. Niños y niñas menores de 18. Entonces, ese es un tema importante. Entonces, me parece que es un tema complementario en cómo hay diversas instituciones a nivel internacional encargadas de abonar a las mejores condiciones de vida, que no pasa por la regulación, sino por disposiciones y buenas voluntades sectoriales y empresariales, lo quiero decir así, ¿no? Y de grupos, incluyendo a los propios productores. Por un minifundista que seas, eres un empresario, ¿sí? Porque estás dentro del régimen de agricultura por contrato. Estoy hablando de la agroindustria azucarera, paréntesis, que es el único cultivo en México que tiene una ley. Entonces hay toda una gestión política, económica sobre este sector. Y gracias por la pregunta, porque eso me hace pensar sobre esto que dije, que tiene muchas aristas. Creo que no contesté, pero sí me hiciste reflexionar sobre eso. Muchas gracias. Pero en todo caso, lo que yo quería decir es que sí hay un interés por intervenir y mejorar y erradicar el trabajo infantil en pro del trabajo digno como esquema, ¿no? De derechos humanos y derechos sociales de los trabajadores agrícolas a nivel mundial, pero que para mí se queda corto. O sea, el tema, insisto, es derecho laboral, ¿no? Derecho laboral y sí derechos sociales, pero habrá que estructurar bien todo este tema de los accesos a los derechos, porque con esto cierro, estamos trabajando con familias chiapanecas migrantes del norte de Chiapas, en el sur de Quintana Roo, y vemos